Hola, gracias por sintonizarnos. Este día pues vamos a compartir con el Pastor Luis que tenemos de invitado. Como ya te has dado cuenta, nuestra iglesia Bautista Miramonte, está iniciando su tiempo en familia 2022. El tema que se ha seleccionado son los desafíos en un mundo cambiante. Y uno de los desafíos que hemos observado a lo largo de los años es en cuanto al modelo familiar. Vamos a conversar este día con el Pastor Luis sobre esta temática. Pastor Luis, bienvenido. Un gusto que nos acompañe en este momento. Muchas gracias, Ricardo. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes y hablar de esta temática tan importante para las familias de la iglesia. Okay. La familia ha venido cambiando a lo largo de los años, en especial hablando del contexto de la familia salvadoreña. Han habido cambios en cuanto a impulsados quizás por la demografía, la migración misma, los desarrollos tecnológicos y últimamente también por los conceptos que vienen de fuera del país, países como en Europa o en Estados Unidos que traen una influencia. Y esto ha venido a hacer cambios y trae retos al modelo familiar. Entonces, las Naciones Unidas ha clasificado a las familias en al menos 18, veíamos el domingo con el pastor Mauricio, 18 modelos de familia. En nuestro país hay un estudio que dice de que al menos hay 8 modelos familiares. Quizás podemos platicar un poco sobre estos modelos familiares, empezando por el modelo que Dios dejó establecido. Sí, justamente como tú has explicado, existe un modelo que es el modelo básico, diríamos. Es un modelo que surge de la palabra de Dios. Voy a citar la Biblia y voy a tratar de leer un par de versículos porque me parece que es fundamental que pongamos los inicios. En realidad, Génesis significa principios. Y lo que vamos a ver en estos versículos es cómo Dios diseña en el principio a la familia. Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y más adelante, siempre en el libro de Génesis, en el capítulo 2, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Para los cristianos que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, estos versículos son fundamentales, sí, porque nos establece que el matrimonio es el origen de lo que luego se constituye en la familia. Un hombre, una mujer, que dejan a sus padres para establecer un nuevo núcleo familiar en donde nacen, crecen y se desarrollan los hijos que el Señor les pueda dar. Claro está, hay unas variantes que son de las que vamos a hablar más adelante, pero el modelo original está enraizado en la palabra de Dios. Como hemos visto, el modelo original después vienen a raíz de problemas que se dan en la sociedad, incluso hasta el pecado mismo, da origen a otros modelos familiares. Por ejemplo, unos modelos que últimamente hemos estado viendo tanto en la iglesia como en la sociedad son los modelos que llamamos familias reconstruidas. Aquellas que vienen de un proceso de un matrimonio que por diferentes causas fracasaron y se vuelven a unir con otro que quizás esté en las mismas condiciones que ellos. Estos también traen algún problema. Sí, la verdad es que la sociedad en que vivimos nos está mostrando pues que hay diferentes maneras de poder establecer vínculos que son respuestas a realidades que no son las ideales. Es decir, desde el punto de vista cristiano, sabemos que lo ideal es pues lo que hemos hablado. Sí. Un joven se enamora de una señorita y viceversa, se unen, se casan ante la ley, ante el Señor y establecen su familia. Pero sabemos también
y la experiencia de vida nos muestra que hay muchas situaciones en las vidas como la que tú has expuesto y que son realidades, que lo son en la iglesia misma, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con situaciones de este tipo, pero en realidad lo que tenemos que percibir es hasta dónde estos elementos pueden ser parte también de un proceso de normalización, si lo podemos plantear de esa manera, en los cuales estas familias reconstituidas o reconstruidas, como tú lo has planteado, puedan también amar a Dios, glorificarle, servirle, siempre y cuando puedan estar bajo los preceptos de la palabra de Dios. Pensando también en el hecho de que esta es una nueva oportunidad que ellos obtienen y donde, como usted decía, pueden glorificar a Dios y ahora en un matrimonio distinto, tal vez aprendiendo de las experiencias pasadas que lo llevaron a terminar la relación anterior. Pero también encontramos dentro de esto, usted hablaba, jóvenes que se casan. Pero la moda hoy o la tendencia hoy en muchos casos es encontrar a estas familias sin hijos, porque no quieren tener hijos. Han tomado la decisión, aquí pueden haber dos variantes de una familia biparental, o una familia normal que también le llama, o nuclear, donde está un hombre y una mujer, se han casado, pero por diferentes obstáculos o diferentes decisiones no tienen hijos. En algunos casos puede ser por un problema de salud. Sí, y aquí tenemos que ser muy sensibles en este tema, porque muchas veces parejas que han deseado establecer su hogar, su familia, para tener hijos, para pues obviamente constituir una familia más amplia, se encuentran con realidades, ¿verdad? Como son que uno de los dos no puede tener hijos por distintas razones médicas, fisiológicas, como tú has explicado. Pero lo preocupante en este tema es que hay una tendencia a nivel global, sí. Sobre todo en parejas muy jóvenes, que deciden voluntariamente que el tener hijos puede ser un obstáculo para su felicidad, para su realización profesional, o puede ser sencillamente algo que ellos no desean, porque han tenido experiencias negativas dentro de su propia realidad, claro, en su hogar. Entonces, ¿qué sucede? Ellos biológicamente pueden ser padres, pero deciden no ser padres. Y esto es para mí un concepto equivocado, erróneo. Es una de las cosas que creo que tenemos que aislar dentro de este esquema que estamos hablando, como cosas que no agradan a Dios, porque Él nos ha dicho, el mandato, como lo acabamos de leer, es fructificad y multiplicaos. Esa es la voluntad de Dios para toda familia. Entonces, solamente enfatizar que hay que cuidar muy bien que esos pensamientos no hagan mella en las parejas jóvenes, ¿verdad? Y sobre todo entre los creyentes. Algunas parejas, pensando en aquellas que por alguna situación biológica no pueden tener hijos, toman la decisión de adoptar. A estas se les ha catalogado o se les ha clasificado como familias adoptivas. Es una opción para muchas parejas que por problemas de salud no pueden concebir. Sí. Y creo de que también ahí también se ayuda o se bendice a algunos niños que no pueden estar con un hogar. Sí. El concepto de adopción es un concepto muy bíblico, realmente. El Nuevo Testamento nos habla de esto. Y en realidad hay diferencias entre el concepto bíblico, porque en aquella época, en el Imperio Romano, las adopciones no eran de niños, eran de adultos. Ya eran adultos, sí. Entonces era otra situación diferente. Pero siempre la adopción tiene una connotación buena, positiva. De hecho, dice que nosotros como creyentes hemos sido adoptados. Es un concepto espiritual. Perdón. Pero
aplicando esto a las familias, tal como lo has mencionado, creo que la adopción dignifica a la pareja que decide dar este paso, porque le permite establecer pues una familia, pero segundo, como tú lo has dicho, bendice a niños que de otra manera crecerían probablemente pues en una situación anómala, ¿verdad? Sin padres que les puedan amar, que les puedan cuidar y proteger. Así que creo que sí, que es una opción muy válida. Hemos hablado de familias biparentales, ¿vea? Con distintos enfoques, ¿vea? Una que tiene sus hijos, que puede llegar de tener un hijo a tener 2, 3 hijos, dependiendo de su condición, ¿vea? Y bajo la figura de una responsabilidad que también como padres se debe de tener en el concepto de la manutención, el cuidado que se le puede dar a los niños. También hablamos de las familias adoptivas y aquellas parejas que no quieren tener hijos, no desean, no está dentro de su plan. Pero también hay otros modelos como una familia extensa, en donde por distintas razones podemos encontrar a un matrimonio que regresa a vivir con sus padres, ya sea por problemas económicos, por situaciones de distancia en donde están trabajando y deciden mudarse, ¿vea? A vivir con sus padres nuevamente. Aquí hay también se puede presentar una dificultad o un desafío para este tipo de familias. O aquellas familias extensas en donde después de un divorcio tal vez la mujer decide regresar al hogar de sus padres. Sí, hay multitud de posibilidades dentro de este modelo de familia y realmente en nuestro medio muchos niños han crecido con abuelos, con tíos, porque sus padres han emigrado o porque ha habido decir, la esposa o la madre, perdón, en este caso es una madre soltera y sus padres le dan cobijo en el entorno familiar. Y esto en nuestro medio salvadoreño es bastante común. Es bastante común. De hecho, sí. pues en nuestras iglesias, aplicando esto a nuestra realidad eclesiástica, vamos a encontrarnos con muchos casos en los cuales el hogar de muchos de nuestros niños y jóvenes no es el hogar tradicional, el hogar, sí, como hemos hablado, pues biparental, ¿verdad? Con un papá y una mamá. Muchos han crecido dentro de esta familia extendida y gracias a Dios por eso, porque sin ser el ideal del que hablamos al inicio, ¿verdad? Sin ser lo óptimo como Dios lo ha diseñado, pero muchos niños, muchos jóvenes han crecido en ambientes, ¿verdad? No ideales, pero Dios ha sido fiel, cuidando y bendiciendo a estas familias también. Otro fenómeno que se ha dado es a lo que se le llaman familias de acogida, que son aquellas familias en donde temporalmente reciben a una persona. En algunos casos podríamos pensar en aquellos pupilajes, ¿verdad? Que viene algún chico a estudiar a la universidad aquí a la capital y vive con algún pariente o vive con otra familia que le da esa acogida. Esas son familias acogidas y son temporales, ¿verdad? Que se convierten en una familia. Muchos los integran a su cotidianidad, a su rol que tienen, a toda su dinámica de familia. Y hay otro caso que dentro de las clasificaciones que los estudiosos están haciendo, hablan de una familia unipersonal. Puede ser el caso de aquella persona que se le murieron sus padres, no tiene ningún familiar, no tiene hermanos y todavía no está casado y está viviendo solo. Sí, obviamente pues son situaciones quizá poco frecuentes, diría yo, sí, pero se pueden dar. Pero pienso que tal como se ha enfatizado, el concepto familia, como lo vemos en la actualidad, es mucho más amplio que el concepto que originalmente encontramos en Génesis. Sí. De hecho, quisiera añadir
que a través de toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, nos encontramos con muchas historias de vida que muestran casos reales que podríamos de alguna manera clasificar de la misma manera que ahora se están clasificando familias. Es decir, estas cosas no son nuevas, han existido siempre, ¿verdad? Y Dios ha sido fiel y ha cuidado, ¿verdad? Porque aquí es algo muy importante decirlo. No es que la familia que no son la familia nuclear, la familia al modelo bíblico, están bendecidas por Dios y Dios no va a bendecir a otros modelos de familia. Exacto. No, Dios en su gracia y misericordia, Él cuida de todas las familias, bajo todos los modelos, exceptuando, y aquí tengo que añadir algo, aquellos que violentan los principios morales y éticos que el Señor mismo ha definido. Sin embargo, en todos los modelos que hemos visto hasta ahora, la bendición de Dios está igual como para aquella familia nuclear. Y esto es bien importante, claro, porque la persona no tiene que sentirse mal por pertenecer a una familia que no es la familia ideal que Dios describe en su palabra. No, es decir, Dios permite distintas experiencias, distintas situaciones, y Dios puede ser honrado y glorificado aún en medio de esas circunstancias. A través de estos modelos familiares que no son el original. Exactamente. Me llevaba a pensar en el hecho de que hemos hablado de modelos de familia que en ningún momento podrían estar contraviniendo el modelo original, que por distintas causas se han ido formando estas familias. Como usted ya lo expresaba, no es algo nuevo. Ahora lo que tenemos de nuevo es que los estudiosos las han clasificado. Pero en la Biblia están estos tipos de modelos. Y hay algo bien importante, el hecho de que para alguien que carece de un padre, pensando en el unipersonal, pensando en aquel que se fue donde sus abuelos por alguna circunstancia, ¿verdad? Sus papás, como usted decía, pudieron haber emigrado, o sus papás pudieron haber muerto y fueron acogidos por un abuelo o por una tía. Pero encontramos en la Biblia también ese amor de Dios, que Él dice, yo soy tu padre. Y Él se expresa y nos extiende su gracia, su amor, al decirnos que Él es nuestro Padre. Y eso es para mí lo más importante, ¿verdad?, de todo lo que estamos hablando, porque la diversidad de familias, o la manera en que se clasifican ahora, es un reflejo, es una radiografía de nuestra sociedad occidental. Exacto. En las sociedades o culturas orientales hay diferencias, y no es el punto ahora, pero en nuestro mundo occidental, ver esa diversidad de familias para mí es importante, porque define con claridad lo que está pasando, pero al mismo tiempo podemos decir que hay muchas de las cosas que se dan que causan dolor, causan sentimientos de culpabilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en hijos de personas divorciadas o en hijos de madres solteras, que por situaciones, ¿verdad?, o por bullying en el colegio, o por situaciones de desprecio de otros familiares, esos niños, esos jóvenes crecen con grandes problemas, ¿verdad?, de tipo emocional a causa de ese tipo de cosas. Sin embargo, ahí entra lo que acabas de decir. Cuando venimos a Cristo y comprendemos el amor de Cristo, que cubre multitud de faltas, dice la Biblia, y ese amor hace que podamos ser felices y podamos realizarnos plenamente como personas dentro de las familias, aunque hayan estas distorsiones de las que hemos estado hablando. Entonces el amor de Dios es fundamental en esto. Y el amor también manifestado a través de personas que no son los padres, pueden ser los abuelos, pueden ser tíos, pueden ser padres adoptivos, o un hermano mayor. Un hermano mayor, hay tanta variedad. Pero Dios en su misericordia usa a esas personas para completar o suplir el amor que hizo falta directamente de los padres. Y también, que más adelante lo podríamos ampliar, el hecho de la iglesia.
La iglesia también debe de ser un lugar en donde puede brindar o debe de brindar el amor hacia a todos sus miembros, sin importar que estemos hablando de una familia biparental, una familia eh, nuclear, ¿verdad? O el modelo tradicional. Pero esto también, después de completar todos los modelos que hay, he dejado por último un modelo que, como usted lo decía, ya contraviene el principio bíblico. Y estamos hablando de un modelo de familias homoparentales. Son aquellas familias que, según personas de un mismo sexo, que se unen, y en otros países hasta les han dado por ley la facilidad de adopción y de ser una familia con hijos. ¿Qué de esta familia? ¿Qué podemos hablar? Creo que más adelante podríamos ampliar un poco más sobre ellos, pero en el término ya bíblico, ¿qué podríamos hablar de ellos? Bueno, lo que leímos al inicio, cuando dice que Dios hizo una creación perfecta. Todo, dice la Biblia, que era bueno en gran manera. Esto quiere decir que Dios no se equivocó. Es decir, Exacto. Dios crea al hombre y a una mujer. Y ahí hay una descripción muy bella, ¿verdad? Cómo se describe tanto el capítulo 1 como el 2. Entonces, cuando Génesis nos muestra esto, nos está diciendo que en la mente de Dios, voy a entrecomillar eso de la mente de Dios, pero en el concepto de Dios para la familia está que un hombre creado biológicamente con unas características muy específicas está diseñado para poder unirse a una mujer que fue diseñada por Dios biológicamente con otras características muy distintas y particularmente fue diseñada para la maternidad. Es decir, la mujer psicológicamente, biológicamente está diseñada para concebir y dar a luz hijos y para criarlos. Las mujeres tienen de Dios unas características muy propias para ese rol de madre. Sí. Entonces, cuando nosotros dejamos eso a un lado, porque obviamente muchas personas han sacado a Dios de la ecuación y han dicho, no me interesa lo que Dios haya hecho o lo que Dios haya dicho, entonces yo voy a hacer las cosas como yo considero correcto. Es así como empezamos a ver desde hace algunos años una fuerte tendencia a imponer una mentalidad que nos dice sencillamente pues que pueden haber familias formadas por personas del mismo sexo. Y como decía hace un momento, desde el punto de vista biológico esto no es posible, es obvio el porqué, ¿verdad? Porque se necesita inseminación artificial, por ejemplo, si son dos mujeres para que puedan tener o pueden alquilar un vientre, ¿verdad? Que es otra moda en Europa, por ejemplo, que se está dando mucho. Que lo pueden hacer dos hombres. Pueden dar sus espermatozoides y buscar a una mujer que les done un óvulo y ellos dicen, pues, este es nuestro hijo. Pero esto es una aberración, porque está violentando todo lo que es el ordenamiento biológico que Dios ha creado para el ser humano. Y por otro lado, se está violando los principios éticos y morales que se establecen en la palabra de Dios. ¿Verdad? Y se nos ha querido imponer también la idea de que no hay problema en que hayan familias formadas por dos personas. Familias homoparentales. Familias homoparentales. Exacto. Entonces, como cristianos, nosotros no podemos aceptar tal cosa ni permitirlo, ¿verdad? Aunque parezca esto radical, aunque parezca que somos excluyentes, ¿verdad? El punto aquí es muy sencillo. Dios establece su palabra, los principios morales y éticos que son inviolables. Entonces, cuando cruzamos esa frontera como cristianos, nosotros debemos de estar claros y definidos.
Ahora, no se trata de marginar Sí. o despreciar a estas personas, ¿no? Ellos necesitan el amor de Dios Tal igual que como nosotros lo nosotros, necesitamos, sí. pero ellos han decidido tomar un camino Fuera que de Dios. fuera de lo que es lo correcto bíblicamente. Entonces Correcto. yo no puedo entonces aceptar ese tipo de conducta o ese tipo de opción. Sí. Voy a respetarla, ¿verdad? Yo no puedo decir más otra cosa. Yo puedo respetar, ¿verdad?, a esas personas, pero no puedo estar de acuerdo con su decisión. Así que pienso que las familias homoparentales están fuera del esquema cristiano. Ok. También dentro de esto, viendo el pasaje allá en Génesis, me viene a la mente, no lo he visto clasificado en ninguna de las literaturas, pero creo que es a la luz pública de muchos, todos lo podemos identificar, el caso de la poligamia, que en el Antiguo Testamento lo vemos bien marcado, un hombre con muchas mujeres, con muchos hijos, Jacob, pensando en Jacob, ¿verdad? Y ahí podemos ver otros ejemplos. Son familias igual, pero como usted lo dice, están fuera del orden que Dios dejó establecido. Violentan uno de los principios del matrimonio, del diseño original, que es la exclusividad. Y correcto, y es, de nuevo, estamos bajo el mismo principio que acabo de mencionar, y es que Dios no justifica que hagamos cosas que están en contra de sus principios eternos. Sí. Él define claramente, no dice dejará el hombre, ¿verdad?, a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres, ¿verdad? Sí. Habla de exclusividad, Habla de exclusividad. a su mujer. La monogamia es un principio que se repite en toda la Biblia. Correcto. Ahora, muchos dicen y justifican una conducta errónea. Ah, no, ¿verdad? Los grandes patriarcas Sí. también, ellos tuvieron varias mujeres, Sí. por lo tanto, yo lo puedo hacer. Pero eso es un argumento que se puede derribar muy fácilmente, Correcto. porque ellos, en primer lugar, no estaban obedeciendo a Dios. Podrían ser como varios de ellos, grandes hombres de Dios, pero estaban en pecado. Sí. Sencillamente, estaban haciendo algo que no es correcto. Y hubo consecuencias dramáticas de ese tipo de conducta. Eso le iba a decir, ¿no? Esas familias no se piensen que será maravilloso, no, hubo de todo entre estos hermanos, ¿verdad? Y Sí. peleas, asesinatos, violaciones, de todo De todo podemos tipo, encontrar. sí. Así que no idealicemos algo que no está aprobado por Dios. Estos son los resultados de que costumbres paganas entraron en la vida del pueblo de Israel y fueron minando, ¿verdad?, algunos principios. Y lo vemos ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando también vuelve Jesús a hablar de la exclusividad ahí en Mateo capítulo 19, a reafirmar ese principio que leíamos en Génesis. Pero como estamos en un tiempo de desafíos, en un mundo moderno, yo quisiera que en esta etapa de la conversación pudiéramos hablar acerca de los desafíos que podemos encontrar. Pudiéramos hablar también de la esperanza que podemos darles o que la Biblia les puede ofrecer a aquellas familias o a aquellos jóvenes que están viviendo dentro de un modelo que no es el modelo original. Entonces quisiera que ya hemos reforzado un poco y hemos hablado un poco sobre el modelo bíblico de la familia. ¿Cuál sería al final el punto de conclusión sobre este modelo familiar? Sí. Bueno, lo que podría añadir es que el punto de partida para toda persona que decide formar una familia es llevar con éxito la realización de ese modelo original que fue el diseño perfecto de Dios. Es decir, dos personas, hombre y mujer, que se casan para tener una descendencia a la cual van a amar y van a garantizar, primero, que la especie humana siga adelante, pero también podemos ver
el proceso educativo, formativo de nuestros hijos, que es una de las grandes realizaciones que uno puede experimentar como padre. Ahora bien, ese debería ser el ideal de toda pareja que se une. Estoy hablando particularmente a la gente más joven, ¿verdad? Sí. Y esta generación debe ser muy cuidadosa de no dejarse influenciar por las tendencias que vienen del sistema, ¿verdad? Y Romanos 12 nos habla, ¿verdad? Que no nos vayamos a adaptar, ¿verdad? A esas ideas, por muy bonitas que parezcan. Sí. Debemos anhelar obedecer la palabra de Dios. Pero una cosa más, y es que debemos entender que cualquiera sea la situación de nuestra propia familia actual, cualquiera en que estemos, exceptuando la que ya hemos mencionado con claridad, que no debe estar en este esquema, pero cualquiera de las otras debemos entender, Dios en su perfecta voluntad y soberanía ha permitido que vivamos esa experiencia, que puede llegar a ser muy enriquecedora también. Y Dios muestra su amor hacia nosotros, no importando el modelo de familia en el cual hemos crecido y nos hemos desarrollado. Es decir, Dios puede sacar adelante a una persona con plena realización y éxito en la vida, no importando realmente el contexto familiar. Dios se glorifica en aquellos que le obedecen, que le siguen y que aceptan su amor y su misericordia. Dentro de ello, hay muchos desafíos que la familia está viviendo. El caso, pensando en una familia que vive disfuncionalmente, aquella familia que invierte los roles, que también lo encontramos en la palabra. Y esto, a pesar de que son una familia biparental, que están dentro del modelo, digamos, original, ¿verdad? Un hombre, una mujer, pero los roles se invierten. Y esto causa problemas también dentro de una familia. Pensando también en el caso de cuando existe la falta de liderazgo del hombre, puede interpretarse como un feminismo que también gobierna el hogar, o el matriarcado, como se le suele llamar, ¿ya? O al revés, el caso del machismo. Son fenómenos que encontramos y que están dañando a la familia actualmente. Sí. Ya tú lo has mencionado, Ricardo. En realidad, sociológicamente, ¿verdad? En todas las épocas han habido tendencias que han llegado a afectar lo que es el diseño del matrimonio y de la familia. El machismo en nuestra cultura occidental y en particular nuestra cultura de América Latina ha tenido una influencia nefasta. Sí. Ha dañado a generaciones completas, haciendo ver al hombre, ¿verdad? De una manera que no es la manera en que la Biblia lo describe. Y obviamente la mujer ha sido víctima de todos esos excesos, de todas esas disfunciones que produce esto dentro del hogar. Pero ahora la tendencia es al contrario, ¿verdad? El feminismo extremo está llevando a cabo ciertas ideas, ciertos conceptos que, en mi opinión personal, exceden, ¿verdad? Lo que es el papel de la mujer dentro del matrimonio. En otras palabras, lo que necesitamos, tanto hombres como mujeres, es volver al modelo bíblico y volver a los roles bíblicos de cada uno de los dos y tratar de llevarlos adelante. Y cuando hablamos de roles no estamos hablando de las acciones particulares. Por ejemplo, los jóvenes ahora es muy común, ¿verdad? Que el hombre cocine, ¿verdad? Que ayuden a los quehaceres de la casa. Exacto, que la mujer trabaja fuera de casa, que trae su salario y lo unen con... Eso, allí no hay problema. El problema está cuando, por decir algo, el rol de liderazgo que Dios le da al hombre se afecta. Y entonces él sencillamente decide que su esposa va a ser la líder del hogar. Allí hay una
hay un trastoque en los roles Sí. que Dios da. Y podríamos hablar del tema de roles más ampliamente, pero lo único que tenemos que decir aquí es que muchas familias se vuelven disfuncionales debido a esto, a que el sistema nos ha hecho creer, ¿verdad?, que los roles se pueden intercambiar. Y no, Dios ha definido con mucha claridad cuál es el que corresponde a cada quien. Decía esto porque en la mayoría de casos estas situaciones, una familia que vive disfuncionalmente, va invirtiendo sus roles, una familia que vive bajo un machismo que muchas veces llega a una violencia intrafamiliar o un feminismo extremo, a que la mujer a ley quiere llevar ella los pantalones, quiere dominar al hombre, terminan muchas veces en un modelo de familias monoparentales. Ya, por la misma situación. Aquí hablamos más de una situación del corazón, ¿verdad? Podríamos decir algo que está relacionado con el pecado. Es que es muy sencillo. En realidad es como cuando usted compra, y perdón la analogía un poquito burda, pero cuando usted compra un electrodoméstico, ¿no?, y usted lee las instrucciones del fabricante, y allí dice claramente, por decir algo, un horno microondas, y le dice que por nada del mundo usted vaya a meter un cubierto de metal, Sí. ahí O papel de adentro, aluminio. o papel de aluminio, ahí lo dice. Y el fabricante sabe el por qué se lo dice, Sí. es decir, va a echar a perder el microondas. Sí. Entonces, la lógica básica te dice, el fabricante conoce el diseño y sabe cómo funciona. Por ende, yo lo que voy a hacer es hacerle caso al fabricante y a las instrucciones que él me da. Correcto. Pero ¿qué sucede con el matrimonio? Hay un diseño. ¿Quién diseñó el matrimonio y la familia? Dios. ¿Quién nos da las instrucciones de qué hacer para que eso sea exitoso y funcione bien por años y años y no se eche a perder? Es Dios quien nos ha dado las instrucciones. Correcto. El problema básico es que muchos de nosotros no obedecemos las instrucciones. Y vamos a meter un tenedor, ¿verdad? Y a ver qué pasa. Aunque sepamos que eso puede ser negativo. Entonces el problema está ahí. Es un problema de desobediencia a los principios de la palabra. Pensando en todas estas definiciones que hemos hablado y que quizás algunos de nuestros oyentes no las conocían, ¿qué efectos pueden causar a la familia tradicional hoy en día? ¿Cuáles cree usted que podrían venir y seguir dañando ese modelo tradicional? Bueno, el problema está en que muchas veces tendemos a reproducir lo que hemos vivido, ¿verdad? Sí, ya sea por un correcto. sentimiento de culpa o por un sentimiento de incompetencia de poder hacerlo bien, porque ha sido un modelo. Por ejemplo, un joven que ha vivido sin su padre, ¿verdad? Entonces hay una tendencia natural a, pues, quizás reproducir eso, ¿verdad? No, porque no ha habido una adecuada instrucción y un ejemplo un modelo de cómo llevar a cabo el trabajo, digamos, que como hombres nos corresponde. Correcto. Entonces yo creo que ese es el gran peligro que existe, sí, de reproducir o un padre o un hijo que ha visto violencia intrafamiliar en su casa por un papá machista. Muchas veces se da el caso de que él reproduce ese modelo de conducta, pero necesitamos romper esas cadenas, ¿verdad?, de generación en generación. Y eso es lo que Cristo nos ayuda a lograr. Pensando en su experiencia como misionero en Europa, especialmente en España, y donde hemos visto que muchas de las influencias o las tendencias para la familia vienen del viejo continente, ¿qué más podríamos esperar? ¿Qué más ataques podríamos esperar a la familia tradicional? Pensando también que esto son un agente más espiritual, creo que el enemigo, como lo vemos ahí en Génesis, siempre ha estado interesado en destruir ese modelo familiar. Sí. ¿Qué otras cosas podríamos esperar
en unos cuantos años en nuestro país? Bueno, lo que está pasando, ¿verdad? En estos países es lo que ya se ha mencionado. Está aprobado, ¿verdad? El matrimonio de personas del mismo sexo, está aprobada la adopción de hijos, está aprobado el aborto. Recién hoy iban a aprobar en el Congreso una nueva ley que le permite a una niña de 16 años abortar sin el consentimiento de sus padres. Qué tremendo. Y son cosas que van avanzando, ¿verdad? Qué tremendo. Ahora, detrás de esto hay sociológicamente todo un esfuerzo de destruir la familia. Sí. Se le ha llamado marxismo cultural. Es un tema apasionante, Sí. muy delicado, ¿verdad? Y es que tiene como propósito la destrucción de la familia. Y muchas de estas leyes tienen como propósito eso, destruir la familia. Entonces lo que vamos a ir viendo es ese ataque sistematizado y que lo vamos viendo a nivel global. Sí. Aún las Naciones Unidas, ¿verdad?, imponen sanciones a aquellos países que tienen legislaciones que para ellos son retrógradas, que son legislaciones erróneas. Pero sobre todo, no perdamos de vista como cristianos que detrás de todo esto está la obra del enemigo. Correcto. Satanás quiere destruir lo que Dios ha diseñado. Es decir, él va, junto con sus huestes espirituales de maldad, va a querer afectar el matrimonio, las familias, de cualquier tipo. Porque lo que él quiere es que haya familias disfuncionales, porque ese es el caldo de cultivo para personas que pierden el rumbo, buscan la droga, buscan el sexo ilícito, destruyen todo su entorno a causa precisamente de que Dios sale del esquema. Como creyentes somos tremendamente responsables de que nuestros hijos puedan conocer estos principios, estos valores y saber que el enemigo, ¿verdad? ¿Quién es? Es Satanás. El que está detrás de todo. El acusador, es el que está detrás de todo. Y no perder de vista ese elemento espiritual. Esto me lleva a dos planteamientos. El primero dirigido a nuestra juventud. Aquellos jóvenes que todavía están en su etapa de crecimiento, algunos están en noviazgo, que puedan tener cuidado ante estas nuevas tendencias. Que no se dejen llevar por las corrientes de este mundo, como usted lo mencionaba, y Pablo lo dice allá en Romanos capítulo 12. ¿Verdad? Pero dentro de esto, ¿cuál es el mensaje, pastor, que le podríamos dar a aquellas personas que pueden decir lo que han estado hablando del modelo tradicional, de lo que dice la Biblia, pero yo no encajo ahí, este no es mi modelo? ¿Qué les podemos decir a ellos? Y que quizá ese modelo tradicional no es el adecuado para mí. Bueno, antes citar o leer lo que hemos citado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto es fundamental, ¿verdad? Porque habla de no conformarse a este siglo, a este sistema, ¿verdad? A esta forma de hacer las cosas. Es decir, el cristiano y los jóvenes deben tener la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Sí. Dice la Biblia de que en los últimos tiempos se le llamará a lo malo bueno y a lo bueno malo. O sea, se cambiarán los valores y los principios. El cristiano bíblico sabe qué es bueno y qué es malo. Correcto. Entonces, cuando nosotros sabemos hacer esa diferencia, sabemos rechazar todas aquellas influencias que van a hacernos daño. Entonces, ¿qué decir a estas personas, verdad, que quizás no se identifican con ninguno de estos modelos? Pues decir nada más que lo ideal es que estemos todos en torno al modelo original, al modelo bíblico, al modelo del libro de Génesis, al modelo que el diseñador de la familia nos establece. Él quiere lograr nuestra dicha, nuestra felicidad. El matrimonio no es para
para hacernos infelices, Sí, desdichados. correcto. Es todo lo contrario, ¿verdad? Es ver dentro del matrimonio algo maravilloso, pero eso se va a lograr en base a obedecer la palabra y los principios eternos. ¿Y qué le podríamos decir a aquellos jóvenes en donde están creciendo quizás en un modelo de familia monoparental, quizás producto, como vimos, vienen de una familia disfuncional, donde vieron mucho machismo, mucha violencia, y estén pensando, quizás el matrimonio no es para mí? Quizás este modelo no me va a funcionar y ya me voy con una idea preconcebida de que voy a fracasar al igual que lo hicieron mis padres. ¿Qué podríamos plantearles a estas personas? Bueno, ¿Qué esperanza? creo que la clave está en entender que sus padres pudieron haberse equivocado. Sin duda alguna se equivocaron, porque si es el caso de una madre soltera, pues lamentablemente esa situación se da debido a una situación, O una decisión que tomó. decisión que se tomó en un momento determinado. Correcto. Sin embargo, eso no quiere decir que el modelo original es erróneo, es Exacto. fallido. No, Sí. el problema no es que Dios falló, el problema es que nosotros hemos fallado Y seguimos fallando. y seguimos fallando. Nuestros padres se equivocaron, Sí. nuestra madre se equivocó, pero eso no quiere decir que yo también me voy a equivocar o que yo no puedo hacer las cosas bien como Dios pide que las hagamos. Correcto. Entonces, muchas veces somos víctimas de víctimas. Eso es un principio general, ¿verdad? Sí. Es decir, que muchas veces nuestros padres se equivocaron porque también nuestros abuelos se habían equivocado. Son cadenas, Sí. son... Y a veces lo miran como que si fuera maldición, ¿verdad? Sí, algunas familias hablan de maldiciones Sí. familiares. Sí. No estoy tan seguro de eso, pero lo que sí puedo ver es cadenas. Cadenas. ¿Verdad? Las familias muchas veces están reproduciendo y va Un patrón. un eslabón tras Sí, otro, sí. generación tras generación. Pero los que somos creyentes podemos hacer la diferencia. Podemos Podemos romper romper, sí. esas cadenas Correcto. de maldición, si es que las hubiera, o de errores y pecados que se han venido cometiendo generación tras generación. Ya para terminar, pastor, ¿qué mensaje le podemos dar a la iglesia ante el modelo original, ¿verdad? ¿Cómo lo seguimos viviendo ante los ataques que puedan venir y ante esta composición que también nuestras iglesias tienen de casi todos estos modelos de familia? ¿Cuál sería el mensaje para la iglesia? Quiero rescatar algo que dijiste al inicio de esta conversación, y es que una de las metáforas que la Biblia usa, el Nuevo Testamento usa, es que la iglesia es como una familia. En otras palabras, la iglesia se constituye en una familia espiritual, Sí. en cuyo entorno nosotros podemos encontrar mucha ayuda para poder subsanar las deficiencias que se puedan haber dado dentro de nuestra respectiva experiencia de familia. En otras palabras, la iglesia provee y debe proveer. Y si no lo está haciendo, estamos fallando. Debe de proveer a todas las necesidades y expectativas que las personas que lo constituyen están necesitando. En otras palabras, la iglesia del Señor debe de ser el entorno en el cual una familia disfuncional o una familia extendida o una familia monoparental pueda encontrar lo que necesita para compensar las carencias que se puedan haber dado. Exactamente. Ahora, el problema es cuando primero la iglesia puede fallar, Sí. pero en segundo lugar, nosotros podemos buscar en otros entornos llenar las necesidades que solamente la familia espiritual puede llenar. Exactamente, sí. Yo creo de que al final sería ese el mensaje, ¿verdad? Que como iglesia debemos de estar preparados para acoger a las familias, brindarles amor, que es uno de los principales mandatos, o el principal mandato que Dios nos dejó, y dijo que también iba a ser la distinción de nosotros, el amor. Creo que hemos terminado. Ha sido un buen tiempo haber conversado con usted.
y esperamos también que nuestra audiencia le hayamos satisfacido esa duda que puedan tener sobre los modelos de familia. Y si aún pues existen algunas dudas, nosotros les invitamos a que puedan contactarnos como iglesia, y con gusto pues estaremos para apoyarles, para darles una respuesta. Pastor, sí. Sí, agradecer infinitamente la invitación. Ha sido un tema muy bonito, apasionante, sí, que tiene muchas aristas, ¿verdad? Que hemos tocado algunas, pero a lo mejor algunas merecen que se hable, que sea más amplio, una futura oportunidad, sí, pero agradecer la invitación, Ricardo, gracias, y estamos gracias para servir, e igualmente en lo que pueda yo ser útil, estamos a la orden. No, gracias, realmente ha sido un buen tiempo haber conversado con usted. Su experiencia también nos ayuda a nosotros como personas y como familias también a seguir creciendo y buscando hacer la voluntad de Dios. Gracias, queridos hermanos, amigos que nos han sintonizado, y los esperamos pues en una próxima oportunidad con otro programa más de nuestra Iglesia Bautista Miramonte.